El reino de Dios está aquí y ahora en medio nuestro. Vamos a hablar palabra de Dios, la palabra de Dios que es vida, que es salud, que es bendición, que es prosperidad para nuestras vidas. Esta palabra que vamos a hablar, declaramos que llega a cada corazón, a lo más profundo de cada vida, al 30, al 60 y al 100 por uno, y que traerá edificación, traerá sanidad, traerá bendición al alma, y decimos que muchas vidas serán sanadas y muchas vidas serán salvadas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hoy vamos a estar hablando de un tópico bien interesante, bien importante, que es el reino de los cielos. El plan original de Dios siempre fue que el reino de los cielos se estableciera sobre esta tierra. ¿Por qué? Porque al momento de la creación, Dios tuvo la visión de que cada uno de nosotros, como criaturas, como personas de este planeta, viviendo en este planeta, viviéramos de un modo y de una manera particular. Este reino, el reino de los cielos, tiene un rey, que es Dios, por supuesto. El rey gobierna y hay ciudadanos que somos nosotros, los ciudadanos del reino de los cielos, los hijos de Dios, o los santos, como lo llama el profeta del Antiguo Testamento, Daniel, cuando dice los santos de Dios. Así que nosotros somos sus hijos y como sus hijos vivimos vidas establecidas en bendición y vidas establecidas bajo la palabra de Dios. Esto es lo más sublime, esto es lo más importante. Nosotros tenemos una cultura de reino, tenemos una cultura de reino. Esta cultura de reino está establecida en la constitución que nosotros tenemos, que es la palabra de Dios, que por ella vivimos. Así que en ella tenemos todas las especificaciones para poder vivir de acuerdo a su palabra, de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a sus designios. Cada país, nosotros podemos viajar a diferentes lugares, países, ciudades, provincias, pueblos, y podemos ver que cada lugar tiene su idiosincrasia, su impronta, su forma de vida, sus relaciones, tipos de culturas naturales de cada lugar. También su idioma es muy particular en algunos lugares. Si bien nosotros hablamos el idioma español, dentro del idioma español hay dialectos, hay formas, hay cantitos, hay palabras que no son iguales en todos los países donde hablamos el español. Entonces quiere decir que hay algo que nos va a unir bajo un mismo sistema, bajo una misma cultura, que es la palabra de Dios, que es Dios mismo quien establece que esto sea de este modo. Por lo tanto, nosotros no hablamos mentiras, no hablamos engaño, no andamos con dobleces, no hablamos de dos formas, no tenemos malas intenciones, no hay adulterio, no hay fornicación, no hay vidas dobles. Hay una sola manera de vivir en el reino de los cielos. Cuando nosotros vemos estas características nos damos cuenta que probablemente correspondan a personas que no están viviendo la vida de Dios. No estoy hablando de religión. La religión es algo que el hombre ha establecido por sus propias necesidades. El hombre ha establecido una religión que probablemente diga que determinado día de la semana debemos asistir a un templo, a una sinagoga, a un lugar donde nos encontraremos con Dios. Ciertamente el reino de los cielos nos dice que el reino
de Dios, que este reino, que tiene un rey, el rey está presente en todo sitio y en todo lugar, como comenzamos diciendo. El reino de Dios está aquí y ahora. Siempre Dios está con nosotros y en nosotros. Por lo tanto, nuestras vidas son vidas características de acuerdo a la palabra. Tienen ciertas características, tienen ciertas determinaciones. No vivimos de cualquier manera. Por lo tanto, Dios estableció una cultura. Hay un rey, hay un gobierno, el reino, hay ciudadanos que somos nosotros, y nosotros vivimos de acuerdo a una cultura y a una constitución que es su palabra. Esta cultura, que es del reino de los cielos, tiene una funcionalidad muy particular, que es el servicio. Servir. Jesús mismo dijo: yo vine para servir y no para ser servido. Él no vino para sentarse en un lugar y sea servido, sino que Él vino a servir, vino a enseñar al pueblo, vino a trabajar en el medio del pueblo, vino a sanar personas, vino a restaurar vidas, vino a libertar a personas, vino a libertar cautivos de la cautividad, vino a sanar vista, vino a dar vista, vino a sanar oídos sordos, vino a traer vida, vida y vida en abundancia. Por lo tanto, nosotros pertenecemos a una clase de reino muy diferente a la que puede vivir cualquier otra persona. Esta vida de reino, en realidad nosotros debemos vivirla 24 horas al día. No es un ratito, no es el domingo a la mañana o el domingo a la tarde cuando voy al culto o cuando voy a la sinagoga o cuando voy a determinadas reuniones, sino que mi vida espiritual es 24/7. Es todos los días, las 24 horas, todas las semanas. Esto no terminará nunca. Esta es nuestra clase de vida, esto es nuestro sistema de vida. Esto es lo que Dios quiere implementar en esta tierra, que nosotros podamos vivir esta clase de vida. La cultura de reino de la cual hablamos es el servicio, es servir. ¿Qué tipo de servicio estamos hablando? ¿Qué tipo de servir a los demás estamos hablando? ¿Qué es esto de decir sirvo a los demás? Hay muchas maneras, de acuerdo a tus talentos, de acuerdo a tus dones, de acuerdo a la capacidad que Dios te ha dado. No digo de acuerdo al llamado, porque el llamado tiene que ver con tus talentos y con tus dones. O sea que estamos hablando básicamente de dones y de talentos. Y todos en el reino de los cielos tenemos dones y talentos, tenemos regalos que Dios nos dio con los cuales servimos a los demás. ¿De qué modo podemos servir a los demás? ¿A quiénes podemos servir? A todos, a todas aquellas personas que nos encontramos en el camino de nuestra vida. A veces pensamos que quizás nos servimos, que otros saben más, que otros tienen más cultura de reino, que otros saben más, que otros tienen más, que tienen mejores formas de expresar la palabra, pero en realidad todos de algún modo podemos expresar esta palabra, porque como Dios quiere establecer su reino de generación en generación, vamos a leer un pasaje en el libro de Daniel, capítulo 7, en el verso 18. Capítulo 7, en el verso 18 del libro de Daniel, dice: pero los santos del Altísimo recibirán el reino y será suyo para siempre jamás. Dios quiere establecer un reino para siempre jamás.
o sea, de generación en generación. Nosotros somos transmisores de esta palabra, de esta verdad de Dios. Este es nuestro servicio a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos y a todos cuantos se nos acerquen. Todos tenemos la tarea de hacer esto, servir a los demás. Habrá gente necesitada, habrá gente empobrecida, habrá gente con necesidades del espíritu y habrá gente con necesidades materiales a las cuales podemos servir. Hay diferentes clases de necesidades, pero solamente las veremos, las podremos apreciar a través del amor, a través de los ojos de Cristo en nuestra vida, a través del amor, y allí podremos ver cuál es la necesidad de cada persona. El servicio refleja la naturaleza y el carácter del reino. Cuando somos esta clase de personas, estamos reflejando el reino de los cielos. El servicio es poderoso, el servicio es lo más grande que podemos nosotros realizar sobre esta tierra. Por eso es tan importante el servicio a los demás, es tan importante hacernos una pregunta: ¿en qué te puedo servir? Y no como harían los religiosos: ¿qué puedo hacer y cuál sería mi recompensa en esto? Vemos un dejo de egoísmo en esta pregunta de los religiosos. Por eso nosotros, que tenemos el reino de los cielos implantado en nuestro corazón, servimos con amor y servimos con gratitud en nuestro corazón al reino de los cielos, porque estamos viendo que el objetivo de nuestro Padre, de nuestro Dios, del Rey, es la extensión del reino de los cielos. Y la extensión del reino de los cielos no solamente va a suceder a través de la evangelización, a través del evangelismo de diversas formas, a través de las redes, a través de muchas maneras, sino a través de nuestro servicio a cada persona que nos rodea. Cuando estamos en diferentes lugares, cuando estamos en nuestros ámbitos de trabajo, cuando estamos en nuestros lugares de estudio, cuando estamos en el lugar donde estemos, allí servimos. En esos lugares donde Dios nos puso, allí servimos. Hay algunas personas que estarán sirviendo en el gobierno, hay personas que estarán sirviendo en escuelas, en universidades, en fábricas, en diferentes lugares, pero donde nos toque servir, lo haremos de acuerdo a lo establecido al gobierno de Dios. Quiero leerles una palabra en Mateo capítulo 25, en el Evangelio según San Mateo capítulo 25, en el verso 34 al 46. Entonces dirá el rey a los que estén a su derecha: vengan ustedes, a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia. ¿Saben cuál es la herencia? Dice: el reino preparado para ustedes desde antes de la creación del mundo. Reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde antes de la creación del mundo, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestaron los justos, y le contestaron los justos: Señor, cuando te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber, cuando te vimos como forastero
y te dimos alojamiento o necesitado de ropa y te vestimos. ¿Cuándo fue eso, Señor? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? Entonces el rey les responderá, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Fíjate que cuando nosotros hacemos algún servicio por alguien, visitamos a alguien en la cárcel, llevamos abrigo al necesitado, damos comida al hambriento, visitamos un enfermo en un hospital, oramos por alguien que está necesitando una palabra de vida, de oración, de salud, de sanidad, cuando estamos presentes, cuando hay personas con situaciones emocionales complicadas, cuando hay personas en cárceles, en pánico, en situaciones diversas, cuando hacemos todo esto, dijo el rey, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por los más pequeños, lo hicieron por mí. Pero también dice que les dirá a los otros, a los que están a su izquierda, apártense de mí, al fuego eterno, porque tuve hambre y ustedes no me dieron nada de comer. Tuve sed y no me dieron nada de beber. Fui forastero y no me dieron alojamiento. Necesité ropa y no me vistieron. Estuve enfermo, estuve en la cárcel y no me atendieron. Entonces ellos contestarán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, o como forastero o necesitado de ropa, o enfermo, o en la cárcel, y no te ayudamos? El rey responderá nuevamente, les aseguro que todo lo que no hicieron por el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron por mí. Aquellos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Cada vez que nosotros hacemos algo por alguien, lo estamos haciendo por el Rey. Esto es lo que nos está enseñando la palabra, el servicio a las personas, el servicio a nuestros congéneres es para el reino de los cielos. Estamos haciendo tesoros en el reino de los cielos. Por lo tanto, el servicio es todo el día, 24 horas. Es lo más poderoso que existe. Vamos a descubrir en este servicio nuestros talentos, porque a veces creemos que tenemos que hacer determinadas cosas, esto o aquello, porque aquel hace cosas que están en evidencia, que están sobre el escenario, sobre el púlpito, o en lugares altos, aquellos que se ven, que son más visibles. Pero ¿sabes qué? El cuerpo de Cristo tiene partes que no se ven. Es como el cuerpo nuestro, es como nuestro propio cuerpo. Tenemos partes que no se ven, pero sin embargo no podemos funcionar sin el corazón. Si el corazón no latiera como late, no podríamos funcionar. Si el hígado no funcionara y no eliminara toxinas, no podríamos funcionar. O si nuestros riñones no eliminaran el resto de las toxinas, tampoco podríamos funcionar. Los intestinos, esas partes que no se ven, que ni siquiera sabemos, y hay nombres dentro de nuestro propio organismo que ni siquiera sabemos que existen y que están, y todas ellas, todas ellas funcionan a la perfección y sirven para el servicio de este cuerpo, para que estemos en salud, para que estemos en bendición, para que funcionemos como tenemos que funcionar dentro de este cuerpo. Nuestra mente funciona con habilidad, nuestros ojos ven, nuestros oídos
oyen como tienen que oír. Entonces, cada parte del cuerpo de Cristo funciona en la medida que tiene que funcionar. Así estamos puestos nosotros con diferentes talentos, con diferentes dones y regalos que a cada uno Dios tuvo la gracia de darnos. ¿Para qué? Para que lleguemos a cumplir el supremo llamamiento de Cristo. Nosotros tenemos un supremo llamamiento, por eso servimos, por eso es que atendemos a otras personas, por eso es que traemos la bendición a otros, porque nosotros estamos bendecidos en el reino de los cielos. Quiero decirte que cuando servimos a las demás personas, servimos a Dios. Que esto nos quede bien claro. Nosotros a veces pensamos en forma egoísta y decimos, bueno, pero nadie me ve, ¿quién es fulano? ¿Quién es aquel? Mirá, aquellas cosas, dice la palabra, que aún hacemos en lo oculto, Dios lo está viendo. Y cuando Jesús les enseña el Padre Nuestro, dice, encerraos en vuestras habitaciones, encerrate en tu lugar privado y allí orá. Quiere decir que esos lugares secretos, esos lugares ocultos, esos lugares donde creemos que nadie nos ve, es donde Dios nos está viendo y es donde Dios está viendo la recompensa que nos va a ser dada oportunamente. No trabajemos por la recompensa humana, no sirvamos por la recompensa humana, sirvamos a Dios, sirvamos al Rey de este reino por la recompensa eterna que tenemos de parte de Dios. Hermano, quiero decirte, trabajá para el reino de los cielos, serví a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. No pienses cuál va a ser mi recompensa, ni qué carguito me van a dar, porque eso no es lo importante en el reino de los cielos, ni qué posición voy a ocupar, como aquellos hermanos de Jesús que vinieron a preguntarle, Señor, ¿me vas a poner a tu derecha o a tu izquierda? Yo quiero estar en el mejor lugar. Jesús le dijo, esa no es la forma que yo tengo en el reino de los cielos de bendecir. Así que, hermanos, somos hijos del Rey eterno, somos benditos del Padre. Nuestro servicio a Dios a través de los hermanos llega como olor fragante a la presencia de Dios. Oremos, bendigamos, hagamos todo lo que tenemos que hacer, mandemos un mensaje de bendición, de autoridad, de salud, de sanidad. ¿Cuántos hoy están necesitando de nuestra palabra? Que dejemos de quejarnos en la vida porque estamos en el día número tanto de la cuarentena. Dejemos de quejarnos porque nos toca esto o lo otro, porque nos pasó aquello o lo que fuera. ¿Sabes qué? Dios se ocupa de tus cosas. Dios se ocupa de todas tus cosas. Serví al Señor, Dios te va a bendecir. El reino de los cielos está aquí y ahora en esta tierra. Bendecidos.